Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por conectarse. Obviamente, un lujo estar con Adriana Amado de Info Ciudadana, Guadalupe Parrera de la Konrad Adenauer, Santiago Castelo, Romina Tricarico de Ideograma y Gastón Massari Copes de Gobernanza. Arrancamos la actividad. Le dejo el control a Adriana Amado, que va a ser la moderadora. Obviamente, desde la Universidad Católica Argentina, un lujo poder trabajar con ustedes y presentar este informe que ya de por sí el título se muestra bastante interesante. Así que Adri, todo tuyo. Bueno, encantada de estar con ustedes. La idea de esta charla es presentar además uno de los cuadernillos de la colección que se ocupa exactamente de esto que nos convoca, que es identidad digital. Y para eso invitamos a los autores, que es Romina y Santiago, uno de ellos son parte del equipo de Ideograma, y después va a complementar esa idea Gastón Massari Copes, que nos va a dar, digamos, la idea de cómo todo esto se puede aplicar a la estrategia. Vamos a sumarlos a todos ustedes, son un auditorio más que destacado, así que la propuesta es que empiecen ellos, tomen ustedes notas, empiecen a hacernos llegar las preguntas al chat y después de las presentaciones generamos una conversación que es lo rico de este tipo de encuentros. Como presidenta de Info Ciudadana, no puedo más que agradecer a la UCA y la hospitalidad y el espacio que nos abren para generar esta actividad, y a la Fundación Adenauer, que siempre apoya este tipo de actividades de capacitación. Les voy a dejar también en el chat el enlace donde se pueden bajar el cuadernillo actual y algún otro de la colección, y le cedo entonces la palabra a Santiago Castelo de Ideograma. Le pido a Samantha si podemos grabar, porque no me parece. Perfecto, excelente, gracias. Perdón, le voy a robar la palabra yo a Santiago. Perdón, cierto, no que había dicho. No, no perdón, Romina Tricarico de Ideograma. Con la aclaración, Ideograma tiene base en Barcelona, tiene operaciones en varios países de Latinoamérica. Santiago es argentino de Barcelona y Romina es argentina en Buenos Aires. Así que empezá, Romina. Voy a compartir brevemente pantalla, así que ustedes díganme cuando se ve y si estamos bien. Ahí estamos, perfecto. Bien. Excelente. Brevemente, para que podamos ir guiando. Me gustaría empezar, primero agradecer esta oportunidad de poder estar acá comentando el cuadernillo y conversando sobre un tema que en realidad nos compete a todos en el día a día, pero quizás le damos poco tiempo a la reflexión, así que me gustaría empezar por esta frase, que es del libro de Albert Montagut, que se llama Reset, que es un libro muy interesante, lo recomiendo mucho, y dice que es un hecho que la mitad del planeta navega por la red, eso es algo que nosotros ya sabemos. Pero ¿de verdad sabemos cómo funciona esta herramienta que ha cambiado el mundo? Y con esto me gustaría iniciar, digamos, la reflexión. Por ejemplo, más del 60% de la población mundial está en línea. Ese es uno de los datos que me gustaría primero fijar. Segundo, esto es lo que sucede en Internet en un minuto a datos del 2020, así que imaginemos que esto ya aumentó bastante, pero por ejemplo, se envían más de 40.000 millones de mensajes de WhatsApp. Es decir, estamos ante una sociedad que es mucho más compleja, más informada, pero sobre todo mucho más conectada, en donde se producen cambios a toda velocidad. Entonces, lo que nos compete hablar hoy y reflexionar es sobre la identidad digital. Entonces, si nosotros tendríamos que decir qué es la identidad digital, podríamos decir que es el conjunto de informaciones publicadas en la red sobre las personas. Es decir, mientras nosotros más usamos y consumimos Internet, más rastro vamos dejando y por lo tanto más va creciendo nuestra identidad digital.
me gusta mucho esta frase que está en el cuadernillo que dice, somos el rastro que dejamos y el que otros dejan de nosotros. ¿A qué nos referimos con esto? Cada día navegamos en la web, es decir, desde que nos levantamos, miramos el celular, WhatsApp, Instagram, escribimos, pasamos más tiempo, utilizamos los servicios, compramos productos, y todo eso, cada una de las acciones que nosotros hacemos en la red, va dejando rastros de cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros intereses, por qué causas abogamos, y todo esto va construyendo y dando rastro, digamos, conformando lo que es la huella digital y también nuestra marca personal, es lo que a nosotros nos distingue del resto. Es decir, cómo nosotros podemos marcar la diferencia en este universo de información y de datos, por medio de nuestra marca personal. Hay una frase que también figura en el cuadernillo que me parece muy interesante, que lo que dice es que nuestra marca es lo que la gente dice de nosotros cuando nosotros no estamos. Es decir, ¿cuál es nuestra huella? ¿Qué es lo que nosotros dejamos en los otros? Y así como nos pasa en el día a día, en el mundo físico, digamos, en el mundo online y en el mundo digital, es de la misma manera. Entonces, quizás nos preguntamos, ¿por qué son tan importantes los dominios, los nicks, nuestros perfiles, toda la información que nosotros, digamos, le estamos volcando al mundo sobre nosotros? Y una de las razones más importantes es porque esto configura una oportunidad como nosotros, como si fuésemos un activo, por ejemplo, en el mundo laboral. Estos son resultados de un informe de recursos humanos que nos pareció muy interesante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, 7 de cada 10 departamentos de recursos humanos buscan en Google a los postulantes. 7 de cada 10 empresas afirman haber descartado a algún candidato basándose en la información pública en sus redes sociales. Y 8 de cada 10 empresas aseguran que la reputación online de un candidato influye de algún modo en la toma de decisiones. Entonces, poder comprender y utilizar las redes sociales de manera responsable y profesional, configurar de manera adecuada nuestra identidad digital y cuál es nuestra huella digital, por ejemplo, nos puede ayudar como un activo en un proceso de búsqueda de trabajo. Esta es otra frase que también la extraje del cuadernillo, que me parece algo interesante porque nosotros venimos con el concepto de que antes el currículum quizás se imprimía, se mandaba por carta, se mandaba por mail, pero hoy en día, si bien es importante tener quizás un currículum vitae, es más importante el currículum, digamos, digital, porque hoy en día la gente googlea tu nombre y ya le aparece un montón de información sobre vos, sobre tus intereses, sobre qué causas apoyás, sobre qué estás comentando, publicando, etc. Entonces, poder contar con una buena caja de herramientas que nos permita a nosotros controlar y gestionar nuestra identidad digital de manera responsable, de manera consciente, creo que hoy en día es un imperativo para la sociedad red en la que nos estamos desarrollando. Así que esta es un poco la parte que yo quería compartir como introducción para fijar el concepto de identidad digital, para entender y tomar conciencia de la importancia de toda la información nuestra que está en la red y que lo podemos utilizar como un activo para, por ejemplo, procesos de búsqueda de trabajo o alianzas, sinergias, oportunidades. Así que nada, esa era un poco la intención de mi parte de la exposición. Excelente, Romina, muchísimas gracias. Gracias por los ejemplos y por los datos que son desafiantes para abrir la conversación. Ahora sí, Santiago, ahora sí el caballero. Gracias, Adriana. Bueno, me sumo, en principio me sumo a los agradecimientos, gracias a Gogo y a Samantha de la UCA y a Lourdes Clavi también por ahí. Gracias, evidentemente, Adriana y Guadalupe por la invitación a participar en el cuadernillo, que es un cuadernillo súper coral, que lo escribimos 5 personas de Ideograma, Antoni, Romy, Lisandro, María José Valdés de Chile, que es nuestra compañía que está en Chile, y Alba Han, aquí también de Barcelona. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho escribiéndolo, porque sí que es un tema que venimos trabajando hace muchísimos años, que Antoni incluye en muchas de sus clases, pero nunca habíamos tenido ni el tiempo ni la oportunidad que nos dio Adriana, que nos dio Guadalupe, para sentarnos a escribir y a reflexionar y a poner negro sobre blanco qué pensamos y cómo creemos que tiene que gestionarse la identidad y la presencia digital.
Voy a compartir también pantalla con algo también muy breve y que se complementa súper bien con lo que comentaba recién Romy. Acá un poco la voluntad de esta partecita de la presentación es compartir algo del decálogo que incluimos en el cuadernillo. Aprovecho y animo a todos y a todas los que están aquí presentes a descargarse evidentemente el cuadernillo, a leerlo y a trabajarlo, a tomar notas, a jugar con el decálogo, pero no queríamos ahora empezar a explicar o a compartir todo el decálogo, entonces hicimos como un resumen, ¿no? Una reversión del decálogo, y esto que creo que es importante, lo que ponemos ahí, creo que es importante entender que este decálogo, que para nosotros fue una reflexión, ¿sí? que es un intento de dar una serie de consejos, de recomendaciones, de ideas, caja de herramientas, como decía Romy, no es una receta mágica ni una fórmula universal, sí que son los aprendizajes después de muchos años de consultoría en presencia y en identidad digital, y son consejos y herramientas a adaptar, ¿sí? Según cada uno, según los objetivos que tenga cada uno con su identidad y con su presencia digital, según la identidad propia que tenga uno offline, ¿sí? No online. Y eso es lo que tratamos de plasmar en este decálogo que hoy y ahora voy a resumir en 5 puntos. Entonces decía que no voy a repasar todos los puntos, sino que voy a trabajar sobre 5 ideas para que podamos pensar y que después ojalá podamos discutir entre todos y entre todas, 5 ideas para pensar nuestra identidad digital. Vamos con la primera. El primer paso es conocerse, ¿sí? Esto es casi roza la terapia, ¿no? Conocerse, un momento de introspección, de autoconocimiento. Esa es la primera gran clave para el desarrollo y la gestión de una identidad digital, ¿sí? Vamos a hacernos las preguntas clave, vamos a autoinvestigarnos, ¿sí? Hay un montón de herramientas, un montón de metodologías para esto en la literatura sobre marca personal, y una de ellas es una adaptación del mítico DAFO, que seguramente DAFO, FODA, SWOT, seguramente muchos lo conocen, ¿no? El típico DAFO, que aquí tenemos la adaptación, una adaptación del DAFO, pero que el DAFO que estamos acostumbrados a aplicarlo a terceros, ¿sí? Aplicarlo a una organización, aplicarlo a una tercera persona. Hay una manera y hay esta metodología que es para aplicarlo a uno mismo, ¿sí? Para analizar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis amenazas, mis debilidades. Esta herramienta, ¿sí? Una herramienta de autoconocimiento que nos va a permitir, ¿sí? Definir mejor cómo es o cómo necesitamos que sea nuestra identidad digital. Hay otra herramienta dentro de esto, la literatura de marca personal, que es el iceberg, ¿sí? Que hay una parte que no se ve, que es esto justamente el autoconocimiento y la estrategia de identidad personal que quieras tener, y una parte visible, ¿sí? La parte de arriba del iceberg, ¿sí? Que es la imagen que finalmente damos al mundo, ¿sí? Entonces, este era el primer punto, es el primer punto del decálogo y también la primera idea que quería compartir hoy, del autoconocimiento, ¿sí? Lo importante de conocernos mejor para presentarnos mejor en las redes. La segunda idea es definirse. Tenemos que saber, una vez que ya nos conocemos mejor, ¿sí? Que hicimos y que aplicamos y seguimos estas herramientas, quizás el DAFO, quizás el iceberg, lo segundo es definirnos, saber qué imagen queremos proyectar, cómo queremos mostrarnos. Acá hay una diferencia clásica del branding, ¿sí? Que puede ser útil, que es la diferencia entre identidad e imagen. Por un lado, la identidad, ¿sí? Desde adentro para afuera, es lo que nosotros creemos y cómo nos definimos nosotros, lo que somos. Y la imagen, de afuera para adentro, es la interpretación y la percepción que otros hacen de nosotros, de nuestra identidad. Entonces, eso creo que es interesante en este punto, es ver cuál es nuestra identidad, definir nuestra identidad. Definir incluso una presentación que es tanto textual como visual, que nos represente, que sea coherente con lo que somos fuera de las redes, que lo que somos fuera de Internet, que no contradiga lo que somos fuera de Internet. Yo no puedo en las redes sociales decir que soy un mega influencer cuando en realidad quizás no lo soy. Entonces,
Eso, que en las redes probablemente también se traduce, para ir a lo material, a lo súper práctico, en las bios de nuestras redes sociales. ¿Cómo nos definimos en las bios de nuestras redes sociales? ¿Cómo nos definimos en Twitter? ¿Cómo nos definimos en LinkedIn? ¿Sí? Esas definiciones, esas presentaciones que hacemos en redes sociales, esas biografías que nosotros escribimos de nosotros mismos, tienen que ser coherentes con lo que pasa afuera y coherentes entre ellas, complementarias entre ellas. Las redes sociales nos da la posibilidad de ir agregando información, ir agregando capas de información de una red a otra, y podemos definirnos de manera diferente en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, ¿sí? Eso también sería interesante después comentar este punto, cómo nos definimos en las diferentes redes sociales. Vamos al tercer punto, las relaciones. Si estamos en redes sociales, y nuestra identidad en redes sociales, si estamos en redes sociales, es justamente para ser sociables, ¿sí? Parece de perogrullo, pero realmente es así. O sea, estamos en las redes sociales, tenemos que ser sociables, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar, por ejemplo, o una de las primeras cosas que tenemos que pensar, es en qué comunidades queremos participar, con quiénes queremos interactuar. Este aspecto es clave. Tenemos que buscar, por ejemplo, los grupos, las asociaciones, las comunidades que nos interesan. Por ejemplo, si lo que nos interesa es la comunicación política, ¿sí? Pongo este ejemplo porque es mi ámbito de interés profesional. Si nos interesa la comunicación política, tenemos que seguir, por ejemplo, a SACOP, ¿sí? La Asociación de Comunicación de Consultores Políticos de Argentina. Tenemos que seguir a los másteres de comunicación política de Argentina. Hay que seguir a Gogo, ¿sí? ¿Cuáles son las? Hay que seguir a Beers and Politics, ¿sí? A la comunidad de consultores internacional de Xavi Pay TV. Entonces, ¿cuáles son las comunidades a las que queremos pertenecer? ¿Con quiénes tenemos que hablar? ¿Con quiénes tenemos que relacionarnos? Eso también es una gran decisión de nuestra identidad digital. Y el segundo punto, entender las redes como conversaciones. Muchas veces se tiende a pensar las redes como una manera de expandir, de amplificar un contenido, un mensaje, ¿sí? A entenderlas de manera unilateral, vertical, como los medios tradicionales, ¿no? Pero no, tenemos que entender que las redes son conversaciones y uno lo que hace no es lanzar una nota de prensa, sino abrir una conversación, ¿sí? Entonces, esto es otra cosa que es muy importante, es explorar todas las herramientas de interacción, ¿sí? Desde los likes hasta los replies, hasta las menciones, las etiquetas, los DMs. Crear relaciones es un aspecto clave de nuestra identidad digital, y no solamente crear, también cuidarlas, que es muy importante. No se trata solamente de ir acumulando y de ir acumulando relaciones simplemente por acumularlas, sino que hay que cuidarlas, hay que mantener el hilo, hay que nutrir las relaciones. Es un ejercicio también el de gestionar las relaciones en redes sociales fundamentalmente. La cuarta idea es crear contenidos. Y hay una máxima en marketing online que es: el contenido es el rey, y también sirve para identidad online, ¿sí? Hay que intentar crear y publicar contenidos. Pueden ser artículos, pueden ser tweets, stories, newsletters, podcast, que ahora está tan de moda. Hay un enorme abanico de posibilidades, de formatos, de plataformas. No necesariamente tenemos que estar en todas, no necesariamente tenemos que publicar, crear contenidos de todo tipo. Hay que quizás elegir aquello en lo que mejor nos podemos desempeñar, aquello que mejor nos sentimos más cómodos, ¿sí? Buscar ese formato, esa plataforma en la que nos sintamos más cómodos y crear contenidos. A veces podrán ser contenidos 100% originales, contenidos propios, ¿sí? Inéditos, pero otras veces serán contenidos de otros, ¿sí? No seremos autores, sino curadores de contenidos, y en cuando ese sea el caso, cuando seamos curadores de contenidos, es importantísimo, y no solamente por ética, importantísimo etiquetar, mencionar, agradecer, reconocer el talento. Eso es muy importante, no solo por ética, sino también porque, y enlazo con el punto anterior, porque también es cuidar las relaciones.
Y por último, 2 apuntes más sobre creación de contenidos. La constancia, el valor de la constancia. Si vamos a tener una presencia digital, si vamos a tener una identidad digital, si vamos a crear contenidos, tenemos que ser constantes, tenemos que tratar de buscar una periodicidad en los contenidos, intentar mantener cierta regularidad. No podemos desaparecer, no podemos empezar a acostumbrar a nuestra comunidad, a acostumbrar a nuestra audiencia a un ritmo X de contenidos y después de repente desaparecer. Tenemos que garantizar una constancia, una periodicidad mínima. Y el segundo apunte de creación de contenidos que es un consejo en realidad que solemos dar, es evitar siempre los errores de ortografía. Y si vamos a hacer un tweet, por más sencillo que parezca y por más seguros que estemos, hacerlo siempre en Word, leerlo, releerlo, chequearlo, rechequearlo, y después, cuando estemos 100% seguros, 110% seguros, ahí publicarlo, llevarlo a Twitter y publicarlo. Y la quinta y última idea, especializarse. Cuando hacemos la introspección, cuando hacemos el autoconocimiento y nos definimos, en esa construcción de identidad hay que tomar un montón de decisiones estratégicas y una de ellas es el ámbito de interés. ¿Dónde me quiero especializar? ¿Sobre qué quiero hablar? ¿Dónde me interesa ubicarme? Y ahí hay una muy fina frontera que tenemos que saber trabajar, que es entre la especialización y quedarnos completamente encerrados y limitarnos a un agujerito muy chiquitito. Entonces, ahí está clarísimo que no conviene hablar de todo, no conviene ser todólogos, ni panelistas de Bendita TV, que no sé si sigue existiendo. Entonces, conviene no ser todólogos, conviene buscar un ámbito de especialización, una disciplina, ¿sí? Un tema en particular, intentar convertirnos o aspirar a convertirnos en voz de referencia, ¿sí? Tenemos que intentar que eso, que es bueno, la especialización, tenemos que intentar que eso no nos limite, que no se convierta en una hiperespecialización que nos reduzca a algo muy chiquitito, ¿sí? Y aquí el concepto de dieta digital que ven ahí en la diapositiva es un concepto que me encanta y del que Adriana sabe y escribe muchísimo y que seguro nos podrá decir algo después, pero a mí me parece que es un concepto interesantísimo porque nos anima a tener una dieta balanceada, una dieta digital balanceada, que ¿qué es? No es otra cosa que tratar de leer no siempre lo mismo y no siempre a los mismos, ¿sí? Tratar de leer cosas diferentes, de relacionarnos con gente diferente, no caer en una burbuja, siempre leer lo mismo, siempre estar con los mismos, porque vamos a tener así una lectura parcial de la realidad, una lectura también errada, evidentemente, ¿no? Parcial y errada de la realidad. Entonces, ¿podemos especializarnos? Sí, pero evitemos cerrarnos y evitemos tener una dieta digital, una mala dieta digital, ¿sí? Busquemos una dieta digital balanceada. Estas eran las 5 ideas que queríamos compartir hoy. De vuelta, los invito a descargarse y a leer el cuadernillo, ¿sí? Que ahí hay 10, así que esto es como un spoiler del cuadernillo, pero hasta aquí. Bueno, y abierto y a comentar y lo que tengan ganas, y con muchísimas ganas de hablar y de comentar. Bueno, muchísimas gracias. Más que un spoiler, es un aperitivo. A esta hora vos aceptá que estamos en el mediodía en Buenos Aires, tenemos la gentileza de que nos acompañen tantas personas a las que les agradecemos muchísimo. Y gracias por la cita. Sí, lo de la dieta digital, además del horario del almuerzo en el que estamos, también nos abre para pensar ahora cuando abramos la ronda de preguntas y de paso también para empezar a invitarlos a ustedes a que vayan haciendo las preguntas en el chat, que las vamos leyendo. Ahora se puso de moda esto de echarle la culpa a todo al algoritmo, de la bronca al algoritmo, de la polarización al algoritmo. Y la pregunta es, ¿y no seremos nosotros el algoritmo? ¿No? Es como de echarle la culpa a la gordura a los espejos. Bueno, vamos a cerrar esta brillante ronda de expositores con Gastón Massari Copes, que es director de gobernanza, que nos va a agregar la mirada estratégica. Por favor, Gastón.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar un viernes al mediodía. Me sumo a la ronda de agradecimientos. Agrego la ronda de agradecimientos a Santiago y a Romina, que han sido tan generosos de invitarme. Por supuesto, a la Universidad Católica, que lo hace presente, a Ideograma, y especialmente a Lourdes y Gogo, que son dos grandes profesionales y gente por la cual tengo muchísima admiración. Brevemente les comento de qué se trata. Gobernanza, como para darles un marco y tratar de que se comprenda de qué viene la charla. Gobernanza es una ONG que se dedica justamente a todo lo que tiene que ver con la vinculación de soluciones digitales para gobiernos y tratar de acompañar el cambio digital que viene en el planeta a las instituciones, que están quedando rezagadas, y esto, desde nuestra perspectiva, es absolutamente peligroso. Esto va a venir un poco la charla, que les aseguro que no está coordinada con los chicos. Previamente no tuvimos tiempo, y sin embargo creo que tocamos diferentes temáticas y son absolutamente complementarias, y habiendo leído el cuadernillo recomiendo absolutamente que lo descarguen. Ahí van a poner el link. Inclusive en la última sección del cuadernillo está abordado esto que les voy a comentar ahora. Todos los que estamos acá, de alguna manera, nos apasiona pensar, investigar, hablar sobre la identidad digital. Pero esto se despertó en los últimos meses, ¿no es cierto? Hace 24 meses que empezamos a sufrir un tsunami de términos que antes eran de nicho, pero ahora son parte de nuestro vocabulario casi cotidiano. Hablamos de gobierno digital, gobernanza digital, datos, hubs, redes, sinergias, adaptabilidad, user, big data, movilidad, trazabilidad, digitalización, IoT, hubs, ecosistemas. Todo esto no hablábamos hace 24 meses atrás como algo cotidiano. Todo esto son cambios, todo esto es prisa, todo esto es vorágine, velocidad, miedo, todo en este contexto. Inclusive a nosotros particularmente de gobernanza, nos ha forzado a acuñar un término para comprender qué y quiénes somos en este nuevo mundo digital. Que este es el gran tema para nosotros. Nosotros creamos un concepto para definir un poco a la ciudadanía en términos sociales y culturales, y acuñamos el término de datíboro. Datíboro para nosotros es el momento de la humanidad que está definido por este hambre voraz de datos. No sabemos muy bien qué hacemos con ellos como datívoros. No diferenciamos si son datos más o menos útiles para nuestra existencia. Sin embargo, ante la duda, y como no sabemos qué está pasando, y el miedo, lo que hacemos es consumimos todos los datos que podemos vorazmente, porque finalmente se trata de sobrevivir. Y tenemos la certeza, lo único que sabemos frente a este mundo cambiante y incertidumbres, es que sin datos no tenemos supervivencia asegurada en este mundo digital que viene. Entonces, ante la duda tragamos y no sabemos muy bien para qué. Pero vamos a dejar en paz al datíboro porque no es el punto de hoy, pero así queremos hablar de qué tiene que ver el datíboro, que son ustedes. Digo, si hacemos una spoiler alert, el datíboro son ustedes, somos nosotros, son sus familiares, sus amigos. Esto no es una cuestión generacional, ¿sí? Pero tiene que ver con esto de la identidad digital. Y suena divino hablar hoy de identidad digital. Pero, ¿qué pasa si empezamos haciéndonos la pregunta más sencilla de todas, que tiene que ver con cómo definimos la identidad? Esto lo abordan al comienzo del cuadernillo, lo van a poder ver, esto está abordado por los chicos. Bueno, ¿pero de qué hablamos cuando hablamos de identidad? ¿A dónde empiezan nuestros datos personales? ¿De qué se componen? ¿Dónde terminan? ¿Dónde empezamos a buscar? ¿Qué es finalmente lo digitalizable en mí como para poder decir que tengo una identidad digital? Nosotros hablamos de que mi identidad es el número de documento, un número de identificación, es el nombre, es mi género, es mi fecha de nacimiento, es todo esto. ¿Es solo eso? Claramente no. Yo sospecho que ustedes sospechan que nuestra identidad trasciende nuestros datos de registro y se compone de muchas otras cosas. Entonces, la conversación sobre la identidad digital va de la mano de una conversación que tiene que ver con la conversación de los datos personales. Si no hablamos de qué se componen los datos personales, una definición hace que la otra esté coja, o al menos va a ser incompleta. No puede haber conversación sobre identidad digital si no tenemos una conversación firme sobre datos digitales. Y los datos personales, perdón. Y los datos personales, hoy, en la Argentina, en la región, pero en gran parte del mundo también, son un gran gris. Hay un misterio, hay un abismo. O sea, los estados hoy están mirando para otro lado y están resolviendo las cosas urgentes porque este tema parece que puede esperar. Y la realidad es, ¿puede realmente esperar en este contexto? Entiendo que estamos en pandemia y entendemos todo lo que está sucediendo, pero el dato personal y la identidad digital es un tema que va de la mano. Los datos personales podrían ser, por ejemplo, como bien decían los chicos anteriormente, además de nuestros datos registrales, que ya los mencionamos, ¿no? El nombre, el DNI, el género, bla, 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 podrían ser nuestras imágenes, nuestro rostro,
que va envejeciendo foto a foto cada vez que la levantamos. Recién cuando hablaban los chicos de, bueno, cuando tenemos una continuidad y demás, bueno, utilizamos una red, utilizamos un Instagram y vamos levantando todos los días nuestra foto de cómo vamos envejeciendo. Nuestros likes, nuestras reacciones, las frases que posteamos, las palabras que escogemos, los memes que compartimos, los enojos, los retweets, nuestro hashtag, el historial de búsqueda, nuestra selección de películas, nuestro playlist, nuestras búsquedas en YouTube. Y acá quiero hacer un breve repaso que es este. ¿Qué pasa si nosotros nos concentramos en el historial de búsqueda y simplemente incorporamos justamente los horarios? Una sola variable que tiene que ver con a qué hora me empiezan a interesar los temas. Ustedes saben que si a mí o a cualquier persona le permiten ver su historial de búsqueda web, y solamente el historial de búsqueda web, sin saber quiénes son ustedes, probablemente podamos conocer muchísimos datos. Aunque no los conozca, voy a poder saber a qué hora trabajan, a qué hora están con amigos, a qué hora están solos, a qué hora están en privados. Inclusive hasta les podría decir en qué parte de su casa se encuentran de noche. Podríamos hacer un cruce y saber cuándo están en el baño y cuándo están en un sillón. Todo esto no es tan parte de su identidad. Todo esto no es tan cierto como el nombre y el DNI y el número que tienen, o la afiliación política. Eso es parte de la identidad de cada uno. Pero si todos estos son nuestros datos personales, todo esto al final de cuentas, ¿qué es nuestra identidad digitalizada? Y acá les quiero hacer una breve pausa y llevarlos a pensar en esto. Recuerden que hace un segundo les mencioné esto de las fotos posteadas, como una suerte de bitácora de nuestro envejecimiento diario. La vejez que me lleva a pensar en la finitud, y esto me lleva a preguntarles, ¿alguno de ustedes tuvo la posibilidad de visitar el cementerio más grande del mundo? Advertencia, no es el de Recoleta, ni estoy loco, y síganme la corriente que esto tiene un sentido. Si yo les pregunto por el cementerio más grande del mundo y cuando tengo estas charlas y hago esta pregunta, normalmente tengo las mismas respuestas, porque está en China, obviamente. Después me dicen, no, está en la India, no, está en África. Y usualmente, si les sigo con la pregunta si lo pudieron visitar, si saben dónde está, lo pudieron visitar, la respuesta es no. Sin embargo, ahora, hoy, estoy convencido y estoy en condiciones de apostar que todos y cada uno de ustedes y los observadores futuros de esta charla ya estuvieron ahí. Y ya pasaron mucho tiempo en ese cementerio. Y les prometo que todos los que estamos acá pronto vamos a estar ahí. Que es el cementerio más grande del planeta Tierra, que es Facebook. Hay más perfiles de gente fallecida en Facebook que registros de nombres en cualquier cementerio de cualquier gran ciudad que ustedes me quieran decir del planeta. En pocos años, las cuentas de gente que ya dejó este plano de existencia van a ser más inclusive que la gente que está viva adentro de la misma red. Entonces acá les pedí hacer una pausa, ahora cierro la pausa, traje lo del cementerio y vamos a atar ambos temas. Y esto está, como les decía, en la parte de herencia del cuadernillo que los chicos les están presentando hoy. Si Facebook o cualquiera de nuestras redes sociales es el depositario de mis datos personales, mi nombre, mis gustos, mis likes, mis enojos, mis comentarios, mis amigos, mis amores públicos y los amores secretos, y hasta mi cara, y cómo fue envejeciendo mi cara, Facebook conoce el patrón de cómo me veía, cómo me veo, pero por sobre todo conoce cómo me voy a ver. ¿Cuántos de ustedes usaron la app? ¿Se acuerdan de una app que salió hace poco, la cual nos mostraba cómo envejecíamos, y hacía como una proyección de cómo seríamos como viejos? Era un lindo jueguito. Felicidades a todos, entrenamos gratis a un algoritmo más de lo que recién hablaba Adriana. ¿Cuántos creen que va a tardar ese algoritmo en aprenderme y aprenderme? Y cuando digo aprenderme y aprenderme es aprenderme sin H y aprenderme con H. ¿Creen que no está pasando eso? ¿Cuánto tiempo más creen que va a pasar para que una compañía que podría ser Facebook, no la estoy acusando, o no, depositaria de los restos de nuestros seres queridos, nos ofrezca un servicio para reencontrarnos digitalmente con esos seres que ya no están? Porque tienen toda la información y porque tienen el algoritmo que existe. Porque el algoritmo nos puede recrear, puede mover nuestros labios digitales, puede usar las mismas expresiones y gestos. Y esto no es futuro, esto es hoy. Les vuelvo a preguntar cuántos de ustedes usaron una app en los últimos 2 meses, que se hizo muy popular, que anima fotos y que te hace hablar a un político de forma chistosa o a un prócer en un billete. Felicidades de vuelta. Volvimos a entrenar gratis a otro algoritmo, que es exactamente el mismo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes realmente que van a poder contener la tentación cuando esté disponible de una charla más con sus familiares, con sus abuelos, con sus padres, con sus madres, tíos, amigos que ya no están? Y todo por unos módicos centavos de dólar. ¿Ustedes creen que las compañías no lo pensaron en esto? ¿O que el producto no está ya casi terminado, listo para salir al mercado? Si piensan que no, están parte del equipo de ilusos que creíamos que no. Y la realidad es que tenemos que darle la bienvenida al negocio final de la inmortalidad. Entonces, ahora, y para cerrar
los dos puntos que tienen que ver con datos personales, y creo que ahora con este dato duro del cementerio logro llamar un poco la atención de ustedes. Ahora capaz que podemos ponernos de acuerdo en que los datos personales, mi identidad, la de ustedes, mi pasado, el de ustedes, mi presente, el de ustedes y el futuro, tienen que ser resguardados. Los estados tienen la obligación de tomar cartas en el asunto hoy. Por esto es que necesitamos leyes de datos personales actualizadas y de forma urgente. El Estado tiene la obligación, pero por sobre todo tiene la necesidad de entrar hoy en una batalla que ya es desigual. Porque si no lo hacemos, nuestra existencia se está transformando en una commodity digital de un gran juego controlado por unos pocos y donde el Estado juega un rol secundario y de socio bobo. Por esto es que, y como mensaje, y agradeciendo que nos permiten estar hoy acá, los invito a sumarse a Gobernanza, que es, como les dije, es una ONG, y ¿qué tratamos de hacer? Lo que tratamos de hacer es, de alguna manera, entrometernos en esta batalla desigual, dar la discusión y ayudar a educar al soberano. Porque hay que ayudar y hay que acompañar a los funcionarios, hay que acompañar a los decisores, las personas que toman decisiones, para que puedan cambiar este curso de acción. Porque si no, la conclusión es que nuestro futuro ya fue escrito. Y yo les aseguro que es aterrador. Ustedes, yo, todos, vamos a quedar almacenados finalmente en un rincón frío de un servidor, esperando que algún amigo, que algún familiar, en el mejor de los casos, pague unos pocos centavos de dólar para sacarnos por unos minutos a tomar aire y hacernos hablar de algún tema que los aflija a ellos en ese momento. Los dejo esto como disparador, les recomiendo el capítulo que tiene que ver justamente con herencia, que escriben los chicos al final del capítulo, y muchas gracias por el espacio. Gracias, Gastón. Yo rescato lo que vos dijiste de ilusión y alguien que había compuesto el tema de Black Mirror. Por empezar, quisiera saber que estamos de acuerdo que Black Mirror es una ficción, ¿verdad? Porque hay como cierta idea de que vamos a eso ineluctablemente. Creo que estos espacios justamente sirven para eso. Y ahí entre la ilusión de que Internet va a hacernos felices o va a hacernos miserables, está la toma de conciencia de cada uno de nosotros de qué hacemos en Internet. Y el concepto de herencia, esas metáforas son bastante elocuentes, porque así como uno le puede pedir al Estado que cuide los bienes, pero en definitiva aquello que hacemos con nuestros bienes y a quién se los dejamos y las personas que invitamos a la administración de esos bienes, también es responsabilidad nuestra. Así que tomo ese concepto para generar la discusión. Yo no había visto cuando entré a Lourdes Puente, así que antes de abrir la conversación, me encantaría invitarla a que se presente a los que no la conocen y además aprovecho para, como directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, darle también a ella el agradecimiento por invitarnos este ratito, este mediodía. Gracias, Adriana. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué bárbaro, qué tema convocante para que haya tanta gente escuchándolos. Qué importante, no solo el tema, sino quienes están. Gracias, Romina, Santiago y Gastón. Súper interesante lo que transmitieron y por supuesto a Guadalupe de la Cas, a Gonzalo y a Samantha. Bueno, hay un equipo tremendo trabajando para que tengamos conciencia de estos temas y desde la Escuela de Política y Gobierno, por supuesto que nos interesa ser un espacio donde eso se encuentre, ¿no? Donde estos temas aparezcan y se genere debate. Sé que hay un montón de gente, todos los que están acá, hombres y mujeres que están escuchando, tienen algo para decir de estos temas y creo que podríamos estar toda la tarde debatiendo e incorporando nuevas cosas, porque es uno de los temas de frontera, ¿no? Que está en la frontera del cambio. Y como nos toca a nosotros, es como que hablarán nuestros nietos de este tiempo, y nosotros lo estamos construyendo. Así que nada, me siento muy honrada de ser parte generando el espacio, pero sobre todo de tener a todos los grosos que mencioné y que la CAS nos esté acompañando con Guadalupe, que es una vieja amiga en otras carreras juntas. Así que nada, muy agradecida con todos y todas y me parece muy interesante pasar al debate que vas a plantear
Adriana, con la gente. Gracias. Bueno, gracias. Yo les estaba esperando que empezaran a poner preguntas en el chat, que voy a leer con mucho gusto. Veo además en la sala gente conocida con la que conversamos bastante en Twitter, así que también los invito a poner su inquietud por acá. Pero yo quisiera hacer una pregunta que integre las dos charlas que, como bien señaló Gastón, están muy relacionadas, porque una cosa tiene que ver con la administración personal de nuestros datos y otra con el impacto público que puede tener esa disponibilidad de datos. Digo, ¿qué tan conscientes somos de esa cuestión sin caer en el catastrofismo de decir no directamente, ¿no? Retomando el tema de la dieta digital que vamos a volver, ¿no? Frente a ese atracón de datos, muchos creen que la solución es la abstinencia total, el ayuno permanente. Entonces, la idea es cómo hacemos para no caer en la inanición ni tampoco en el atracón con relación a lo que compartimos en las redes sociales. ¿Quién de los tres quiere empezar? Bueno, acá una cosita que me encantó fue cómo que sin pensarlo con Gastón, ¿no? Pero yo hablaba de dieta digital y Gastón habló de datívoro, ¿era? Sí. ¿No? Entonces me pareció muy simpático como la metáfora de los datos como alimento. Y entonces tu pregunta, Adrián, para responder un poco tu pregunta, o cómo creo que... Para mí la clave un poco en el tema de dieta digital es casi una responsabilidad personal de cada usuario, de cada usuaria, de definir una dieta digital, imponerse una dieta digital para tratar de no darse atracones de solamente un alimento, ¿sí? Para seguir con la metáfora, sino que intentar buscar una dieta equilibrada, lo más equilibrada posible, lo más balanceada posible. Para mí, en esa cuestión, en ese sentido, es algo muy de educación digital, ¿sí? Que tenemos que intentar que, en este caso, ojalá que gobernanza también pueda hacer presión en ese sentido para que nuestro sistema educativo cada vez incorpore más temas de educación digital. Y después de responsabilidad personal, para que cada usuario o usuaria adquiera la capacidad de diseñar una dieta lo más balanceada posible. Sí, ahí yo agregaría, antes de darle la palabra a Gastón, que también enfrentamos una paradoja, porque los actores que solían tener a cargo la educación son los más desprovistos para estos temas. Lo hemos visto durante la pandemia, que la docencia tradicional es la que necesita más alfabetización. Entonces, ahí está en un problema. Y también el Estado, que es el que ha tenido siempre todos los datos. Y también vemos que uno no está ni muy protegido ni muy contenido con los datos. O sea, muchas veces le tenemos que llevar al Estado datos que se supone que tiene, lo cual nos da la pauta de que los tiene, pero los administra bastante mal. No sé qué pensás, Gastón. Y a propósito te digo, Adriana. yo pensé que era un fondo lo que tenías y creo que estás en No, una no, no, no. granja. Es una cosa tremenda esta. Hablando de huella digital, aparecían Hablando de patitos huella y dije, digital. si es un fondo de Zoom, yo lo quiero porque viene con sonido y todo. No, no, no. Tuve una pelea de patos a 4 metros míos durante la charla, con lo cual fue un esfuerzo enorme poder concentrarme en lo que les estaba diciendo, porque hay 4 patos que evidentemente tienen muchos problemas personales. O no están de acuerdo con lo que estaba diciendo, una de dos. No, me quedo con esto de lo que planteaba recién Santi, y vos también lo tocabas cuando planteábamos de las responsabilidades personales a la hora de la dieta de los datos. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero el enfoque que nosotros tratamos de impulsar desde gobernanza, y el mío particular, tiene que ver con que hay una responsabilidad superior que tiene que ver con, inclusive es una responsabilidad nuestra como ciudadanos, de sostener saludables y con vida instituciones. No hay forma de pensar una vida en comunidad democrática, o al menos en el esquema, digamos, democrático, moderno, donde nosotros estamos acostumbrados a desenvolvernos,
con instituciones débiles y que no se adecúen a estos cambios. Digo, tenemos miles de ejemplos, si quieren vamos a los más groseros, en los cuales este avance tecnológico hace que las instituciones queden absolutamente desfasadas, cosa que se vio ahora con la pandemia, y si nosotros tenemos instituciones débiles, que no nos dan marcos regulatorios en los cuales yo pueda asegurar de alguna manera mi identidad, es un problema. Porque yo puedo tener una dieta muy buena a la hora de comunicar, a la hora de compartir mis datos, pero eso no hace que el algoritmo no exista, y eso no hace de que, miren, a ver, ¿qué les quiero decir? Miren, cuando yo hablaba de las preferencias, los miedos y demás, bla, 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 bla. Yo puedo tener qué es lo que comparto con mi huella digital, puedo saber qué comparto en mis redes. Ahora, cuando estoy compartiendo un mensaje, estoy compartiendo la hora desde la cual lo estoy haciendo, estoy compartiendo una ubicación geográfica, y eso está registrado. Por tanto, cualquier algoritmo hace una predicción absolutamente rápida, y puede sacar conclusiones sobre mi vida que yo no estoy compartiendo y no estoy dispuesto a compartir. Sin embargo, la tecnología hoy lo permite. Por tanto, lo que nosotros reclamamos es, básicamente, ayudemos al Estado, ayudemos a la comunidad de dirigentes, a la comunidad política, institucional, a estar capacitados para que puedan legislar, para que puedan trabajar, para que puedan desarrollar herramientas que nos protejan a todos. Porque la vorágine y el ritmo y la capacidad técnica y la capacidad de innovación que tiene el sector privado pasó por arriba al desarrollo pesado que tenemos de las instituciones. Las instituciones están pensadas, imagínense, estamos trabajando con las mismas instituciones, básicamente con el mismo esquema de la Revolución Francesa para acá, y las instituciones que creamos, y las divisiones de poderes, y las balanzas de poder son las mismas, y el planeta no tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, los derechos ya no son los mismos, ya tenemos derechos digitales, nuestros miedos, nuestros datos, nuestra identidad final. Y cuando recién alguien ponía Black Mirror, yo siempre digo que Black Mirror hizo un aporte extraordinario, porque generó la discusión. Y la realidad es que yo diría que Black Mirror es ciencia ficción, pero tendría que seleccionar qué capítulo. Porque más de la mitad de los que vi no son ciencia ficción. Tengo la suerte de trabajar en el sector privado en tecnología, y yo les aseguro que lo que nos está esperando tiene más que ver con Black Mirror que con lo que estamos viviendo hoy. Hoy ni siquiera empezamos el camino. Ni siquiera empezamos el camino porque no está la capacidad técnica instalada, porque todavía el despliegue de conectividad no está completo, porque recién, por suerte o por desgracia, vamos a tener 5G, digo por suerte para disparar la discusión, vamos a tener 5G dentro de 2 años en Argentina, el resto del planeta ya lo está teniendo, lo va a tener, y las capacidades, cuando se empieza a mezclar la capacidad de conectividad con la capacidad algorítmica, cuando sea el momento final, digo momento final de desarrollo dentro de este marco tecnológico, y tengamos algoritmos trabajando con capacidad computacional cuántica, bueno, el planeta va a ser distinto, las reglas de mercado van a ser distintos, nuestro comportamiento social va a ser absolutamente distinto, y va a ser muy difícil identificar lo virtual de lo físico. Entonces, finalmente lo que quiero decir es, preparemos las instituciones, porque las instituciones tienen la obligación de protegernos, acompañémoslas, nosotros tengamos la responsabilidad que tengamos, pero creo que nuestra primera responsabilidad es, insisto, fortalecer las instituciones y prepararlos para el desafío que viene, que creo que va a ser un desafío. No voy a decir ni duro, ni bueno, ni malo. Un desafío grande. Yo voy a traer un poco, estoy leyendo las preguntas, muchísimas gracias a todos, y quizás vamos a traer un ratito la conversación a lo más personal, porque creo que todas las personas que están acá están con inquietudes de cómo empiezo, ¿no? ¿Cómo empiezo en mi camino? ¿Cómo empiezo yo a sanear mi propia cuenta? Romy, vos querías agregar algo. Sí, perdón. Lo que pasa es que justo lo que habías comentado de lo de la dieta digital, hay una movida que se llama, bueno, el detox digital, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuál va a ser el extremo? O estoy como inmerso en el día a día, o puedo vivir offline sin tener contacto de absolutamente nada de lo digital. Entonces, está bueno como tener en cuenta y reflexionar sobre que se puede y es viable encontrar un equilibrio, que no tiene que ser el directamente me desconecto del celular absolutamente, porque la verdad que hoy en día es una herramienta de trabajo, es una manera de estar conectados, y más por todo el proceso que acabamos de atravesar, una cuarentena, o sea, la verdad que fue una herramienta. Entonces nada, quería tomar esto de lo del detox digital, de que ya hay mucha gente que hizo este experimento, y una pregunta que había en el chat de Iliana, que ella decía esto de, bueno, ¿qué hacemos con las redes o con los perfiles? O sea, mantenemos las activas, nos focalizamos en una,
Y yo creo que ahí esto, lo que vos también, Adriana, estabas por comentar, ¿no? De cómo administramos nuestras redes, nuestras cuentas personales. Yo creo que ahí tiene que ver mucho con el objetivo, ¿no? Y tener en cuenta y ser conscientes de que cada red social es una ventana abierta. Entonces, si nosotros tenemos digamos, la intención y el tiempo suficiente para darle a cada uno la atención que requiere, eso está bueno como para decir, bueno, voy a estar en todos lados o me voy a dedicar a tener una relación, una conversación digital activa en determinada red, porque en función de mi objetivo, de lo que a mí me interesa, creo que voy a poder mantenerlo de una manera más consciente, nutrida, o estar por estar. Creo que eso, lo que va a marcar la diferencia es el objetivo para que sea mucho más eficiente nuestra presencia digital. Sí, yo voy a juntar un poco algunas de las preguntas para seguir con esa línea y para que también veamos ese movimiento que nos proponía Gastón. Es decir, lo que nosotros tomamos como decisión en cada red tiene repercusión en lo público. Lo consciente que nosotros seamos de qué hacemos en la red también impacta. Mi experiencia en trabajar como asesora en cuestión de políticas públicas, lo que me confirmó es que nuestros legisladores están mirando mucho más Black Mirror que la realidad, entonces están asustados y dicen, listo, no hagamos nada o cerremos todo o intervengamos todo. O sea, hay como... Nos falta este justo medio, que por eso ponía la imagen de la dieta, ¿no? Que es ni es cortar todo, ni decirle, bueno, de hecho sabemos de países que dicen Facebook vos no entrás o vos no publicás noticias porque no estás de acuerdo con nuestras leyes. O sea, también ahí hay otra paradoja, y acá viene la pregunta de Sabina y de Karina, ¿no? En el sentido, ¿qué le pasa a los políticos, que son los que menos administran su huella digital, ¿no? Y estamos viendo ahora que parte de la campaña es sacar viejos tweets y ensuciar la discusión, ¿no? Digo, ¿cómo hace alguien que se dedica a la comunicación política para tomar la cuestión de la huella como un dato? Porque en definitiva también ese perfil que tiene el candidato va a legitimarlo para cuando después tenga que discutir las políticas públicas, ¿no? Es decir, gente que hace la campaña desde Facebook, después cuando llega al poder dice vamos a prohibir Facebook porque es peligroso, ¿no? ¿Cómo hacemos para integrar el tema de la huella digital a lo que es la comunicación política? Yo ahí, si me permiten, doy una visión y te doy el paso. Seguramente va a querer Santi hablar de esto. Me quedo, Adriana, con lo que estabas diciendo del justo medio y quiero agregar esto, ¿no? Porque cuando hablamos de la política, vos dijiste algo al principio que me encantó porque es justo el pie de lo que quería transmitir. Que tiene que ver con esto, ¿no? Que el legislador muchas veces, la persona que le toca pasar por esa función, legisla desde el miedo. Es una de las cosas que nosotros decimos en las charlas y los planteamos en los lugares donde vamos tratando de generar estas comunidades digitales, que es el justo medio que proponemos. ¿A qué quiero llegar? Cuando uno legisla desde el miedo y desde el desconocimiento, es lo peor que puede hacer. Cuando la política se ve y las instituciones se ven avasalladas por lo tecnológico, puntualmente por todo esto de digitalización, cambio y demás, y lo desconocen, actúan con la única herramienta de defensa que tienen, que es legislar, lo que vos decías, prohibir, tratar de cerrar, lo cual es imposible. No hay ningún escenario, salvo que lleguemos al famoso apagón digital en algún momento, no hay ningún escenario en el cual nosotros volvamos para atrás y esto se frene. Por tanto, tratar de taparle el sol con las manos, como prohibir redes y demás, está demostrado que no existe país en el mundo que lo pueda contener. Ni siquiera los de regímenes más autoritarios han podido hacer. Digo, tienen filtraciones y tarde o temprano todo se cae. Entonces, esta dieta por parte del Estado es improbable y es imposible que suceda. Y el justo medio que proponemos nosotros, como esto yo lo planteo como ONG, y en esto en caso de, ya siendo la comunicación política, es justamente la generación de estos espacios intermedios, en los cuales la potencia de lo digital, la potencia de lo privado, le puede explicar las capacidades que tiene lo público, y lo público puede explicarle la complejidad de lo público a lo privado. ¿Por qué decimos esto? Cuando el creador de Uber creó una gran solución,
una gran solución que fue innovadora y llegó a todo el planeta. Ahora, a la par, lo pongo como ejemplo siempre porque es la manera más fácil de entenderlo, a la par generó miles y miles y miles de conflictos sociales en cientos de países, porque una gran solución tecnológica, que era Uber, chocaba contra una construcción que tenía que ver con cuestiones sociales, culturales, de negociación, de gremios, de negocio, que había tomado décadas y décadas y décadas, que tenían que ver con el servicio de transporte público de cada ciudad, de cada país. Entonces, lo que queremos decir concretamente es que tenemos que generar este justo medio que planteaba Adriana, que tiene que ver con espacios de diálogo, que algunos llaman comunidades GovTech, nosotros queremos que se llaman espacios de gobernanza digital, porque es mucho más abarcativo, en los cuales uno le puede explicar la potencia que tiene y el otro le puede explicar la complejidad. Habiendo dicho todo esto, creo que es el paso que por ahí le puedo dar a Santi, seguramente que va a querer hablar, que tiene que ver todo lo que hemos tenido la función de trabajar en campañas, en comunicación política y tratar de ver esta huella digital. Antes era más fácil. Yo hace 7 años, en las campañas que tenía hace 7 años atrás, no había huella digital de los candidatos. Hoy una campaña requiere una complejidad que tiene que ver con la adecuación, que tiene que ver con muchísimas cosas que seguramente los chicos van a llevar mejor que yo adelante, pero lo que quiero decir es, cambió mucho en muy poco tiempo, pero básicamente porque está faltando una cuota enorme de educación que tenemos que llevar hacia las instituciones y hacia los decisores políticos. Sí, coincido con vos y ahora le doy el paso a Santiago. Quizás la sociedad está mucho más adelante que los decisores, y ahí está la desventaja. Santi, Romina, ¿cómo hacemos para administrar esta huella digital y ponerla al servicio? Creo que la palabra clave también tiene que ver con el desafío de la transparencia. Los que menos problema tienen con la huella digital son los que son más transparentes. Digo, lo que cambió sustancialmente es la posibilidad de impostura hoy. Ustedes tienen la palabra. Sí, bueno, primero 2 cosas que en parte lo apuntaba Gastón recién. Hay mucha más huella ahora que antes, no hay más huellas que años atrás, entonces se ha vuelto cada vez más complicado gestionar, prever, anticipar problemas relacionados a la huella digital de los políticos. Eso por un lado, y por otro, la cultura de la cancelación, ¿no? Que esto hoy está tan en boga y es algo de lo que se habla tanto. Que se castiga mucho las contradicciones y las incoherencias. Entonces, eso también pone un segundo punto sobre el tema y casi que lo vuelve cada vez algo más y más relevante. Entonces, nosotros que hacemos como ideograma, como consultora, que trabajamos en campañas electorales de todos los niveles, primero mucha pedagogía con el líder político, con la lideresa, mucha pedagogía para que entiendan esto, ¿no? Para que entiendan qué es la huella digital, para que entiendan el daño reputacional que puede suponer un tuit revelado de años atrás, ¿no? Entonces, primero eso, mucha pedagogía para que entiendan y para que de ahora en más, ¿sí? Entiendan que sus redes sociales van dejando huella. Después, investigación, mucha investigación, ¿sí? Con herramientas digitales, ¿sí? Para empezar a hacer scrapping del Twitter, ¿sí? Y ver si hay alguna amenaza. Y después, gestión del riesgo. Gestión del riesgo cuando encontramos algo que creemos que puede salir. Gestión del riesgo para tener argumentos, para tener estrategias de reacción, de defensa o simplemente de bajar la cabeza, pedir perdón y poco más. Entonces, creo que son al menos esas 3 cosas: pedagogía, investigación y estrategias de reacción o de defensa. Sí, Romina. Sí, agrego complemento a Santi, que trabajamos como equipo. Bueno, el tema de la coherencia y el hecho de entender de que no es borrón y cuenta nueva. O sea, no podemos hacer como que no existió nada del pasado, ni se dijo nada del pasado. Por eso el hecho, ¿no?, de tomar conciencia y ser anticipatorios, trabajar de manera de entender a qué nos podemos llegar a enfrentar, cuáles pueden llegar a ser, digamos, esos escenarios, y contar con la mayor información de decir, bueno, quizás en el pasado me expresé de determinada manera, dije esto, dije lo otro, pero no es un hecho de negarlo, anularlo o borrarlo,
sino como, bueno, de hacerse cargo y de entender esto de lo anticipatorio, trabajar a favor, y nada, sobre todo esto, que no es un borrón y cuenta nueva, sino que en un momento capaz particular o en un contexto en particular se dijo eso, pero bueno, entender que la huella digital está presente y cada vez va a estar, nos va a acompañar cada vez más. Bueno, yo tomo esto que plantean y preguntas, hay un par de preguntas que tienen que ver con la lógica del contenido, ¿no? Eh, yo creo que incluso el abordaje del mundo digital desde el contenido lo aproxima al mundo de los medios masivos, más que lo digital, porque en definitiva nosotros somos el contenido, nuestras interacciones son el contenido. No hay que producir contenido para dejar una huella. La forma en que se contesta. Me tocó entrevistar al ministro de Uruguay a partir de un trabajo que habían hecho un grupo de alumnos de la Universidad del Litoral, con una altísima tasa de respuestas a los tweets. Y que usaba los tweets incluso para generar ese contenido, es decir, las preguntas eran el motivador del contenido. Entonces la gente decía, no, pero yo me inscribí, todavía no me llegó. Y él aprovechaba esa pregunta para generar un contenido no pensado desde el estratega político, sino desde la necesidad que la propia red le estaba marcando. Me fui a ver qué interacciones tenía la ministra de Salud de Argentina y solo había respondido los mensajes de cumpleaños, ningún otro. Digo, ahí también hay una huella digital. ¿Qué pasa, Santi, con esa conversación? Digo, ¿por qué nos cuesta mucho entender, tomando las preguntas, digo, esta lógica de que ya no es tanto producir contenidos como sumarse a las conversaciones? Total, al político, política le tiende a tenerle mucho miedo a la conversación. Y a veces no es consciente de esto que decías, Ariana, que la conversación es contenido, que la conversación es imagen, ¿sí? Que si sos un político, política o funcionario, funcionaria accesible, que responde no solamente los cumpleaños, que si estás accesible, que si te mostrás cercano, próximo, eso es dar una imagen de sí, ¿sí? Es dar una imagen del tipo de político o política que eres, ¿no? Entonces, entender que en redes sociales, porque las redes son conversaciones, ¿sí? Como decíamos, entender que en redes sociales las conversaciones son también contenido y son también dar una imagen de sí. Entonces eso creo que es importante y a los políticos les suele costar mucho, le tienen mucho miedo, como mucho rechazo a entrar a responder. Al menos eso de la experiencia de aquí en Ideograma. Sí, otra pregunta que nos acerca una de las participantes es el planteo de los aspectos éticos, el uso de la huella digital, porque por un lado también pensamos la huella digital propia, pero también nuestras participaciones son usadas. Yo siempre planteo, y acá agrego, que si mis datos hubieran tenido algún valor, el banco que siempre supo lo que hacía me hubiera mandado una oferta de algo que necesitaba, cosa que nunca ocurrió hasta el día de hoy. Siguen siempre mandándome ofertas indiscriminadas de productos que no voy a comprar, siendo que ellos saben exactamente en dónde gasto mi dinero. Digo, ¿cuánto hay de cierto de ¿no? del uso de la política, de los datos y la posibilidad de integrar los datos de los ciudadanos en las campañas? ¿O yo? Dale. No, dale, Gastón, dale vos, dale vos. Dale vos. No, me quedo con esto, ¿no? De lo que recién planteaba Adriana. A ver, sin entrar sin salir del compliance con clientes y demás, me ha tocado trabajar con bancos que utilizan esto que vos planteás, ¿no? Te voy a dar un ejemplo puntual. Por supuesto que sin mencionar el banco, pero hay una aplicación de un banco que funciona acá en Argentina, tiene su filial acá en Argentina, tiene su aplicación y ofrece líneas de crédito, como cualquier otro banco, lo que vos estás planteando.
Y nos tocó trabajar desde el sector privado en el algoritmo que está detrás de esa aplicación. Esa aplicación es una aplicación de home banking, común y corriente. Esa aplicación entrega informes, porque acá en Argentina justamente no hay una política de datos personales clara, donde empieza o termina, como dije, en el resto de Latinoamérica, y parte del algoritmo se compone por el estado de tu batería, el estado de batería de los clientes. ¿Qué es esto? Por más que parezca ridículo. El algoritmo predice y hace un perfilamiento tuyo o de cualquier cliente en base a cuántas veces enchufa el teléfono a lo largo del día y en qué momento. Si el cliente lo deja llegar antes del mediodía al 50%, al 60% o al 90%, lo perfila psicológicamente al cliente y es un cliente de más riesgo o menos riesgo y le abre o no un puntito más o un puntito menos a la hora de ofrecerle un crédito al cliente. ¿Qué te quiero decir? Vos no entregaste ese dato y el cliente que bajó la app no entregó nunca ese dato, no es consciente ni siquiera que ese dato existe. Sin embargo, ese algoritmo funciona hoy, acá en Argentina, con una aplicación de un banco, y es un dato tuyo personal que alguien está utilizando para algo puntual. Que nosotros no lo veamos no significa que no está. Por tanto, nosotros planteamos esto, ¿no? Digo, y como esto tiene un banco, ahora, ¿se puede usar para campañas de política? Sí, claro. Podemos rápidamente, te puedo describir 3 software que están actualmente en Argentina, que se están utilizando para campañas electorales con este tipo de procesamiento de datos. Lo que quiero decir es, eso también son datos personales, eso también es huella digital, que es lo que trataba de contar la charla. No solamente es lo que escribimos, no solamente es el contenido. Digo, y en el caso político, y esto a Santiago seguramente... Solo para poner un poco la idea, porque cuando te escucho Sí. me da la sensación de que listo, desconectémonos del banco. O sea, si vos esto lo podés bajar, no una recomendación de política pública, porque para mantener el foco de qué nosotros como usuarios deberíamos estar haciendo para manejar ese tipo de datos que cedemos sin saber. Eso es justamente lo que estaba planteando en la charla, que tiene que ver, y es buenísima la pregunta. Digo, ¿se puede hacer algo? Sí, claro, Europa está en ese camino. La misma aplicación del mismo banco, de la misma central en Europa, tiene un algoritmo diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen el GDPR. Ellos tienen una legislación. ¿Cómo llegaron a la legislación? Después de años y años de crear mesas, que es el paso. Hay una pregunta recién en el chat, que de paso aprovecho a contestarla, que tenía que ver, bueno, ¿cuál es el primer paso en políticas públicas? Bien, generar mesas de gobernanza digital. ¿Qué son mesas de gobernanza digital? Que al principio se llamaban mesas GovTech, y hoy, digo, porque tiene que ver con tecnología, gobierno y aplicadas, tiene que ver con espacios en los cuales nosotros discutimos el tema y analizamos y nos ponemos de acuerdo en lo más básico de todo, de qué es el dato personal, qué es lo que tenemos que resguardar. Digo, esto no es un invento de 5 locos que estamos acá en Argentina o en la región impulsando esto. Esto es una política, hay una agenda digital en América Latina. Hay una agenda digital que todavía no terminamos de ponernos de acuerdo. Digo, esta discusión está. Europa ya está muy avanzado y lo que estamos haciendo hoy es, bueno, si Europa fue en este camino y el GDPR existe, y el GDPR se está aplicando, por eso estas aplicaciones son diferentes algorítmicamente, o ves la app, exactamente la misma. Ahora, la máquina que hay detrás de la app del Banco X en España es absolutamente diferente de la máquina que hay detrás de la app del banco que está acá en Argentina con el mismo nombre, y es de la misma empresa. Pero al no haber una legislación, porque no hubo una comunicación, porque no hubo un diálogo, y porque finalmente no hubo un producto en el cual las instituciones protejan al ciudadano, hace esto, de que uno pone los términos y condiciones, uno acepta, sí, es verdad, uno acepta términos y condiciones, está clarísimo. Yo les aseguro que en ningún lado los términos y condiciones de la app, que además de que si las leen, los aplaudo, porque creo que debe ser un porcentaje abrumador de que no lee términos y condiciones, lo que sí está claro es que en ningún lado de términos y condiciones está la descripción del algoritmo. Pero esto los invito porque hay muchísima literatura. Pero ponerle, digo, para no desviarnos de la pregunta que nos hacía de la ética del uso de lo político, y acá lo sumo a Santiago. Entendiendo que no hay legislación, esa es la base, que incluso también beneficia o perjudica a los ciudadanos y beneficia a los gobiernos, porque de hecho hoy todos hemos recibido algún mensaje de la vacunación o de la campaña o de lo que sea, y uno dice, pero yo no di ese dato para la campaña. Digo,
digo, para no desviarnos, digo, el ejemplo que diste del banco es muy elocuente, pero para volver al tema de la campaña y a la ética, digo, no habiendo ley, se impone que el manejo ético sea incluso un diferencial. ¿Por qué no podríamos pensar, ¿no?, que el manejo ético, el respeto de los datos, el respeto del uso incluso de nuestros datos públicos sea un diferencial en la campaña? Alguien ponía también en el chat el ejemplo de Ada, de la alcaldesa de Barcelona, es decir, directamente me voy de Twitter, que es un poco lo que digo, bueno, los políticos dicen, listo, probamos todo. ¿Cómo para volver entonces a la ética de la campaña, cómo se organiza eso? Bueno, yo creo que también cambió un poquito todo a partir de Cambridge Analytica. Recordarán que fue el caso de filtración, bueno, filtración o uso masivo de datos personales de una empresa. Claro, pero ahí Sí, déjame agregarte que el sí. informe de la Comisión de Información del Reino Unido encontró que el problema de Cambridge Analytica no había sido el uso de datos, había sido desvío de fondos, otras cuestiones. Digo, pues también ahí cultivamos mitos, ¿no? Sí, pero es completamente cierto. Pero Cambridge Analytica puso sobre la mesa el problema o quizás evidenció lo que estaba sucediendo a gran escala, que era el uso masivo de datos personales en campañas políticas. Y sí es cierto que creo que al menos, esto fue creo que 2016, ¿no? Porque fue para la campaña norteamericana del 2016 y para el Brexit. em, Puso en evidencia y restringió mucho y limitó muchas herramientas de segmentación. Eso sí que limitó algo, pero es cierto que hay un gris enorme, un gris de legislación enorme, y ahí depende mucho de la ética y de los propios límites que se pongan los candidatos, las candidatas, los partidos políticos o los consultores. Nosotros como Ideograma sí que estamos suscritos a muchos códigos éticos, el código ético de ACOP, que es la Asociación de Comunicadores Políticos de España, y la verdad que creo que es lo que encontramos nosotros como solución, como consultora, para ponernos nuestros propios límites y nuestras propias reglas de alguna manera, ¿no? Porque ante la falta de legislación decidimos hacer eso, pero la verdad que es un tema interesantísimo y que creo que está un poco por discutirse. ¿Y cómo hacemos para retomar lo que planteaba Gastón de nuevo, llevado a la próxima campaña, ¿no? ¿Cómo hacemos los ciudadanos para no quedar presos de ese uso indiscriminado de los datos, ¿no? Digo, en Argentina aparecieron infinidad de aplicaciones, en donde muchos teníamos que llenar una aplicación para cualquier cosa, para la vacuna, para los permisos, para tal, y cada provincia tenía una aplicación. Entonces uno, en el afán de obtener ese beneficio o ese permiso, cede el dato, ¿no? Y después se encuentra con que te reciben mensajitos que no son los adecuados. Digo, ¿qué cuestiones deberíamos tener presente para aceptar o no bajar una aplicación, aceptar o no dejar datos en portales, participar de concursos? Porque de hecho Cambridge Analytica apareció, digamos, empezó con la gente que voluntariamente hizo un test simpático y ofrecieron ahí sus perfiles al cruce de esos datos. Sí, lamentablemente ahí un poco estamos a la buena de Dios, como diría mi abuela, creo. Y ahí creo que es un poco de responsabilidad personal. Gastón al principio, en la primera exposición que hizo, recordaba FaceApp y algunas otras aplicaciones más recientes, que lo que hace es entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Creo que ahí toca tener un poquito más de cuidado y utilizar las mínimas indispensables. Creo que, por ejemplo, este tipo de aplicaciones, evitarlas, hacer un poco, investigar un poquito antes de dejar los datos en cualquier lado. Creo que esa es la recomendación más, quizás es un poco primitiva, pero no sé, Gastón, Sí, si, pero si tenés estás ahí. alguna.
No, coincido totalmente con como arrancaste, Santi, cuando planteabas que estamos a la buena de Dios. Sí, a ver, no quiero transmitir, no soy un tremendista, no soy un tremendista, pero digo, la cuestión está, y es como dice Santi, estamos a la buena de Dios. Cambridge Analytica son, como dicen los americanos, son all news, es un algoritmo viejo, es un sistema viejo, es algo que quedó absolutamente, hoy está desfasado. La capacidad que hay hoy de analítica de datos es 10 veces superior. Digo, recordemos la ley de Moore que se vino aplicando siempre, por tanto la capacidad de procesamiento de datos todos los años fue creciendo, pero cada 2 años duplicamos la capacidad. La ley de Moore básicamente tenía que ver con la capacidad de procesamiento que tenemos desde un computador, en el cual cada 2 años podía duplicar su capacidad. Eso se vino a rajatabla, se vino cumpliendo hasta hace creo que un año atrás, que se desaceleró un poco, pero por una cuestión muy sencilla, porque cada procesador, siempre digo en las charlas, para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando y bajarlo a algo concreto, cada procesador, vamos a buscar un Intel Core 9, que es el último creo que hay, o el 11, ya ni sé cuál es. Adentro, la cantidad de transistores que tiene por donde pasa la información, o sea, la capacidad de procesar, es 11 veces la población de China. Esa es la cantidad de transistores que hay adentro de un procesador, para que entendamos de qué estamos hablando. Es una locura, estamos en un momento de la tecnología que es un disparate y todavía no tocamos el techo. ¿Qué quiero decir con esto? Es maravilloso, yo estoy feliz de estar viviendo en estos tiempos. Sí, pero como dice Santi, lamentablemente estos gaps que tenemos, estos gaps enormes que tenemos en la legislación, hacen que estemos desprotegidos de alguna manera. Y cuando tenemos que relegar de que no usen los datos a partir de una matriz de la ética del otro, de que el otro tenga cuidado de cuidar mis datos, estamos en un mundo absolutamente peligroso. La única, yo voy a bajar siempre el mismo mensaje, que es la única solución realmente que encuentro, Adriana, es que nosotros que estamos en estos temas acompañemos y ayudemos a las instituciones a que tomen las decisiones que tienen que tomar, porque el ciudadano individual no tiene defensa. Y el Estado, las instituciones y todos los organismos que acompañamos, la verdad es que somos socios bobos, porque la desventaja tecnológica que tenemos es enorme de conocimiento. Por tanto, tenemos que generar que las instituciones empiecen a tomar carta de asunto y hablen de esto, porque a la hora de hacer una campaña, yo te voy a poner 2 casos que me quedaron en el aire. Pero dale que ya tenemos que ir cerrando. Ya cerramos, pero les dejo todo esto si quieren a un solo caso. El deepfake. Nosotros en esta campaña no me cabe ninguna duda que vamos a tener casos de deepfake antes de fin de año y vamos a tener casos de deepfake graves. ¿Por qué? Porque los algoritmos están funcionando hace 2 años. Deepfake, le digo a la gente, es la capacidad de hacer con un video, yo puedo hacer tomando las fotos que tenés en tu red digital, puedo crear un video donde te hago decir lo que quieras. ¿Cuánto va a tardar un candidato en usar eso en campaña negativa? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? ¿Cómo vamos a probarlo? ¿Cómo frenamos el daño después de que demostramos que es deepfake? Digo, eso ya es una realidad nuestra y son los grandes desafíos que tenemos desde la comunicación política. Digo, ¿cómo nos protegemos de estas cuestiones? Porque la realidad es que no tenemos herramientas. Eso ya está hoy, esto es lo que quería plantear. Buenísimo, buenísimo. Romy, vos querías agregar algo. Y me quedé pensando en la pregunta que hiciste y me parece que estos espacios de reflexión y de toma de conciencia están buenos porque es lo que nos lleva a preguntar, por ejemplo, para rellenar un certificado o bajarte un comprobante, la cantidad de datos y ser conscientes de lo que leer a conciencia, ser conscientes de dónde estamos poniendo nuestros datos. ¿Es necesario en todos, en no? Algunas veces en estas aplicaciones como la de FaceApp, ¿es necesario? ¿Puedo utilizarlo de otra manera? O sea, ¿cuál es el costo que tiene un rato de diversión? Entonces, creo que estos espacios de reflexión, y como decía Gastón, lo de acompañar a las instituciones, pero sobre todo desde cada uno, desde nuestro lugar, y de generar estos espacios de debate y de toma de conciencia de que estamos en un mundo, en una sociedad de red, en la cual los datos y nuestros datos están a la merced, entonces ser conscientes cada uno de nosotros en cómo lo estamos utilizando. Sí, y más cuadernillos. Más cuadernillos de este tipo. Vamos a hacer muchos más y vamos a hacer más talleres. Agradeciéndoles muchísimo la participación, quería generar una reflexión final. Como ya saben, porque mi huella digital así lo dice, yo soy una opti
una optimista catastrófica para mí. Yo creo que, por ejemplo, el freno mejor de los deepfakes es esta inteligencia colectiva que hace que la gente chequee rápidamente. Hay que apreciar también que parte de estas discusiones, además de hacernos tomar conciencia, han obligado a que las plataformas hoy sean mucho más transparentes en las condiciones, en el historial. Eso está disponible. Somos a veces un poquito vagos y pasa, para volver a retomar la idea de la dieta, la comida chatarra es apetitosa, todos la hemos sucumbido a la tentación durante la pandemia y ahora nos damos cuenta que hay que hacer dieta y que hay que hacer más ejercicio que el habitual. Bueno, también el uso de las redes, el uso de estas herramientas implica una administración. A las preguntas del contenido, hoy nos obliga a dedicar tanto tiempo a administrar, a saber qué publicamos, cuánto, cuál es nuestro historial, qué datos damos, como a lo que le ponemos a la red. Entonces, si ustedes pudieran, para cerrar, dejar una reflexión en ese sentido, es decir, ¿cómo hacemos, ¿no? Imagínense que son nutricionistas y nos tienen que convencer de que comer manzanas es más rico que galletitas. ¿Cómo hacen para que empecemos a reconciliarnos, a integrar como parte del uso habitual el manejo de nuestros datos, el manejo de lo que publicamos, el manejo digo, no usen las fotos de sus hijos en el avatar, yo sé que los quieren mucho, pero también los están exponiendo. Digo, ¿cómo hacemos para integrar esa parte más saludable del manejo de la huella digital? Rapidito para cerrar, un consejo de cada uno de los tres. A ver, un consejo quizás a nivel informativo, por ejemplo, un consejo a nivel de consumo de información. Por ejemplo. Mi consejo sería no consumir siempre el mismo medio de comunicación, intentar variar la dieta en ese sentido, ¿sí? Consumir más de un medio, más de unos periodistas, no solamente ciertos formadores de opinión de un lado o de otro, ¿sí? Sino ir mechando para no quedarse y no ver siempre una parte de la realidad. Y en la medida de lo posible también en redes sociales, lo mismo, tratar de no hablar siempre con la misma gente, ¿sí? De tratar de romper las burbujas que se llaman las burbujas informativas, tratar de romper esas burbujas para no quedarnos con una versión parcial, no solamente por eso, sino también para poder mejorar y para poder tener una reflexión más, una capacidad de reflexión y análisis más integral, creo. Sí, yo ahí te agrego, abran su cuenta de YouTube y vean los que les recomiendan. Eso es lo que estuvieron haciendo la semana pasada. Si les avergüenza, si no son capaces de mostrarle esos a su madre o a sus hijos, diversifiquen los videos de YouTube que están viendo. O sea, tomen, ahí el algoritmo les está diciendo, estuviste pasando demasiado tiempo con astrólogas la semana pasada. Gastón, ¿qué puedes agregar de consejo de cierre? La verdad que gracias por el espacio y simplemente como consejo, digo, a la hora de generar contenido, lamentablemente hasta que tengamos los marcos que hablamos y generemos estos lugares, consejo número 1, entender que mi huella digital, mi identidad digital tiene que ver con lo que posteo, pero también sean conscientes, mucha conciencia de todo lo que no estoy posteando, pero estoy entregando, que tiene que ver con, estoy entregando metadatos, la hora que posteo, estoy entregando el lugar que posteo, sobre qué temas opino. Tratar de ser consciente simplemente de toda la información que estoy dando, que no soy consciente que estoy dando, pero que alguien está recopilando. Y número 2, como recomendación me sumaría a Gobernanza como ONG y ayúdennos a difundir estas ideas por toda Latinoamérica. Muy bien, eso haremos. Romy, abrite y cerrás. Claro, bueno, algo de lo que venía diciendo Gastón, que es mi recomendación es no hacerlo desde el miedo, sino desde la toma de conciencia y la reflexión de lo que estamos haciendo y de lo que estamos participando. Ya estamos, estas son las reglas de convivencia en este momento, entonces hacerlo a nivel consciente y si algo nos genera duda, investigar, consultar, preguntar
y si algo de lo que también no estamos de acuerdo con eso, también poder hacerlo y reclamarlo y exigir, pero sobre todo no hacerlo desde el miedo, o sea, romper un poco el tabú de que los datos y esto es un mundo como oscuro, y sobre todo, para cerrar, algo que dije al principio es entender que somos un activo, que todos nuestros datos, nuestra huella digital es un activo y que la podemos utilizar a nuestro favor y que lo podemos utilizar como oportunidades de sinergia, alianzas. Así que nada, me quedo con eso. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Creo que en ese sentido fue muy rica la exposición porque hemos podido plantear esas polaridades, ¿no? En donde qué pasa cuando nos usan y qué pasa cuando usamos. Este mundo digital es el mundo en el que estamos, ya después del 2020 no hay otra forma más que relacionarnos a través de estos espacios, y lo bueno es que empecemos a usarlos mucho más conscientemente. A veces pienso que el automóvil tiene más de 100 años, apenas 100 años, y todavía nos matamos en las rutas porque no hemos aprendido a manejar las reglas de conducción adecuadamente. Esperemos que no, nos lleve menos. Lo bueno de estos tiempos es que los aprendizajes son tremendamente rápidos y el despertar que también ha generado en mucha gente en la participación política, en estos espacios digitales también es auspicioso, ¿no? En donde tenemos más gente consciente. Y la buena noticia es que Latinoamérica tiene la mitad de gente de su población de menos de 31 años, o sea que en breve ya los nativos digitales son los que van a cambiar, van a ser los legisladores, van a ser los administradores de banco. Bueno, confiemos en que lo vamos a hacer para el bien todos. Muchísimas gracias, Gastón, muchísimas gracias, Santi, muchísimas gracias, Romina, Lourdes, Gogo, Samantha, Guadalupe. Sin ese equipo hubiera sido imposible este encuentro, que esperemos que se repiten, y muchísimas gracias. Nunca ha bajado la participación de todos ustedes en esta charla, así que estamos contentísimos por haberles ofrecido un almuerzo de interés. Ahora sí pueden ir a comer. Ahora, muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Chao, chao, Gracias a todos. Buen fin de semana. Chao, chao, gracias. Chao.